Método de corrosión y protección, práctica 1, técnicas para determinar la velocidad de corrosión homogénea. En este video vamos a ver la parte de pérdida de peso bajo norma ACTM G103 y NEIS TMO 169-76. Definición de corrosión: degradación que sufre un material por la acción de la oxidación en contacto con un medio electrolítico, y es el ataque químico o electroquímico que sufren los materiales metálicos como resultado de la acción de agentes que se encuentran en el medio ambiente que los rodean y que se traduce en una disminución de su valor de uso. La evaluación de la velocidad de corrosión consiste en diferentes técnicas. Dentro de estas técnicas están las técnicas gravimétricas, que es la que vamos a ver en esta presentación, y las técnicas electroquímicas, que serán las que veremos en continuación en esta misma práctica, las cuales son extrapolación de Tafel y resistencia a la polarización. La técnica gravimétrica consiste en determinar la velocidad de corrosión global o promedio por el método gravimétrico y está basada en la evaluación de la pérdida de peso de un metal expuesto a un medio corrosivo durante cierto periodo de tiempo. Es importante remarcar que los valores de velocidad de corrosión obtenidos por este método son valores promedios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer la suposición de que durante los 30 días que estuvo en inmersión el metal que estoy probando, se corroe igual el día 1, el día 2, el día 3. Esa es una suposición que no siempre es válida. ¿Por qué? Porque como se forman productos de corrosión sobre la superficie, eso implica que hay una disminución en la velocidad de corrosión. Si los productos de corrosión son adherentes, eso limitaría la transferencia de carga y por lo tanto la pérdida de material. Y aparte no se tiene acceso a conocer los cambios de velocidad en cada momento o en cada instante. Esta técnica no nos da información cinética del proceso de corrosión. Hay que tener cuidado con esta suposición. Bien, vamos a ver el procedimiento experimental que ustedes harían en el laboratorio. Tendríamos que cortar placas con dimensiones de 2 por 2 centímetros y hacer un orificio de 2 milímetros para que, después de hacer una preparación de superficies, la cual consiste en desengrasar, lijar o decapar mecánicamente o químicamente la superficie, y una vez que nosotros hayamos hecho esa limpieza, colgar a través de este orificio con un hilo de nylon y sumergirlo en el electrolito donde yo lo quiero probar. Antes de sumergirlo, obviamente, tendríamos que pesar las placas por triplicado y medir el área, porque les recuerdo que todos los fenómenos de corrosión son fenómenos de superficie. Y aquí lo que vamos a reportar es cuántos milímetros por año se van a perder del material, o en otras palabras, la pérdida de espesor del material. Trabajar con ácido clorhídrico en una concentración de 0.1 molar, cloro de sodio al 3% en peso, hidróxido de sodio 0.1 molar, y vamos a trabajar con 3 metales, que sería acero, cobre y aluminio. Las dimensiones deben de ser determinadas hasta la tercera cifra significativa. Dimensiones me refiero a lo que nosotros midamos con el vernier. ¿Por qué solamente 3 cifras significativas? Porque esas son las cifras significativas que nos da el vernier. Yo sé que al momento de hacer un valor promedio, con la calculadora nos puede dar n cantidad de decimales, pero no es correcto reportar todos los valores de decimales, aunque la calculadora no se las esté dando, o aunque el cálculo no lo esté dando. Se coloca la cifra significativa solamente del equipo con el que yo esté midiendo, que sería la certidumbre de ese equipo o la desviación estándar de ese equipo. La masa se reporta hasta 4 cifras significativas, porque es lo que nos da la balanza analítica en el laboratorio de corrosión. Las placas, antes de ser sumergidas o durante el proceso de instalación de la celda de pérdida de peso, tenemos que designar
un número o una identificación a esas placas para no perder el control al momento de retirar las placas después de un mes. Estas placas se dejan sumergidas y al final del dicho tiempo se tienen que decapar. Si es que leyeron la norma, hay diferentes decapados químicos dependiendo del metal al cual yo quiera retirarle los productos de corrosión. Estas placas van a estar sumergidas en 3 diferentes soluciones. El método de limpieza químico de las probetas de corrosión, una vez que se retiran, son para el cobre y aleaciones de cobre, es una formulación de ácido clorhídrico del 15 al 20% en peso o ácido sulfúrico del 5 al 10% en peso. Esta diferencia de baños decapantes se refiere a los productos de corrosión que se forman sobre la superficie y es importante controlar el tiempo y la temperatura del baño. En este decapado es de 2 a 3 minutos, para hierros y aceros es de ácido clorhídrico 1:1 volumen o relación 1:1 en volumen y 3.5 gramos de hexametiltetramina. Este compuesto funciona como inhibidor. ¿Eso qué quiere decir? Que después de que yo retiro todos los productos de corrosión, la hexametiltetramina evitará que el ácido clorhídrico siga degradando al acero o al hierro. Este puede llevar de 10 minutos hasta 30 minutos de esa temperatura ambiente y el que ocuparíamos en el laboratorio en aluminio serían 50 mililitros de ácido fosfórico más 20 gramos de trióxido de cromo. Este tipo de decapante es muy engorroso hacerlo en el laboratorio porque debe de hacerse en la campana porque es a 90 grados centígrados. Obviamente lleva 1 grado de toxicidad porque llevamos cromo y se deja el aluminio de 10 a 90 minutos porque los productos de corrosión son muy adherentes dependiendo del medio donde yo lo esté poniendo en inmersión o yo lo esté probando. Una vez que ya terminamos de decapar estas piezas metálicas, se tiene que determinar la velocidad de corrosión. Dentro de las normas que ustedes tuvieron que haber leído, hay diferentes fórmulas para calcular la velocidad de corrosión. Esta es la fórmula que viene en la norma G1, donde tenemos que la velocidad de corrosión es igual a K por W entre A por T por D, donde K es la constante de la velocidad de corrosión. Ahorita les enseño cuál es el apéndice. T es el tiempo de exposición en horas, el área es en centímetro y W es la pérdida de peso en gramos. Ojo con esta ecuación porque como es bajo norma, lo que supone la norma es que yo tengo áreas rectangulares. Si yo quiero hacer el cálculo, por ejemplo, de una esfera, esta ecuación ya no es válida y el apéndice que viene en la norma tampoco no es válido. Este es el apéndice que tendría los valores de la constante K de la ecuación anterior y en esta viene el tiempo de exposición en horas, el área, la pérdida de peso, la densidad del material. La densidad que nosotros manejaremos para hacer los cálculos es para el acero al carbón es de 7.87, para el aluminio es de 2.7 y para el cobre es de 8.96. Y ese es el cálculo para poder obtener milipulgadas por año o milímetros por año, dependiendo de lo que se requiera. La otra ecuación que viene en la norma NACE, las normas NACE son normas recomendadas en Estados Unidos y es una certificación de corrosión y por eso es importante mencionarlo. Para calcularlo en milipulgadas por año sería el weight loss por 534 entre el área por el tiempo por la densidad del metal. Y en milímetros por año sería el weight loss por 87.6, el área, el tiempo y la densidad del metal. El weight loss sería la pérdida de peso en miligramos, el área en pulgadas cuadradas y el tiempo en horas. Por eso les decía que esta norma es en específico una norma americana. Si se dan cuenta, todas las unidades vienen en sistema americano. La forma más convencional o que funciona para cualquier geometría, sin importar qué material sea, son los factores de conversión, en mi opinión, donde vamos a tener los gramos
perdidos en 30 días y lo vamos a multiplicar por la densidad del material que estemos calculando entre el área de contacto de la placa que tuvo al inicio por 365 días es igual a un año por 10 milímetros entre 1 centímetro y eso me va a dar milímetros por año. Igual, los otros factores de conversión son para calcular milipulgadas por año. Y a modo de resumen, les voy a presentar las ventajas y desventajas que tiene esta técnica gravimétrica. Ojo, es una técnica gravimétrica, no una técnica electroquímica. Solamente estamos comparando una técnica gravimétrica con los resultados que presenta una técnica electroquímica. Dentro de las ventajas es que es económica, tiene fácil preparación, no necesita personal especializado ni equipo especializado, ya que lo único que necesitaríamos es una balanza analítica. Las desventajas es que solamente funciona para velocidad de corrosión promedio, por lo que mencionábamos al principio, que estamos haciendo la suposición que toda la superficie se corroe a la misma velocidad. No proporciona información de mecanismo de corrosión, solo es útil para corrosión homogénea o general y el tiempo de obtención resulta lento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me tengo que esperar un mes para poder obtener resultados experimentales. Y hasta aquí sería todo lo que ustedes tendrían que saber como introducción de esta práctica.